tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Aquí estamos nosotros comenzando con esta nueva edición de Panorama, como lo hacemos todas las semanas en 24/7, Canal de Noticias. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de a ver, cuáles son las implicancias que tiene para la región el cambio de mando en los Estados Unidos, la asunción de Trump, la presencia de Milei allí. Va a estar con nosotros un analista internacional como Damián Svalb, para precisamente hablar de esta temática. Vamos a hablar además de cómo está el panorama político en la provincia de Neuquén con el diputado Ernesto Noboa. Y vamos a hablar de números, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de finanzas. Está con nosotros Fernando Spoliansky, que es el titular de Ingresos Públicos en la Municipalidad de Neuquén. Vamos a hablar de tasas, vamos a hablar de este contexto impositivo, fiscal, en donde las empresas también están buscando la forma de fortalecerse, los estados de brindar las condiciones para ese fortalecimiento empresario, y en ese contexto quizás uno pueda empezar a hablar de esta eliminación de tasas municipales como una decisión política también para ponerse a tono con los nuevos tiempos, en función del rol que se espera de los estados, no solamente del estado, sino de los estados, municipal, provincial, nacional, con una suerte de flexibilización o de aliviar eventualmente la carga que tiene el Estado para el sector privado. Fernando Spoliansky, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación, Agustín, muy bien. 45, van a recaudar menos. Sí, es la eliminación de 45 tasas, ¿no es cierto? Por supuesto que cualquier reforma tributaria de estas características tiene un costo fiscal asociado. En el caso del municipio de Neuquén, el costo fiscal está estimado en 1.000 millones de pesos al año. Entonces, a prima facie uno podría decir, sí, voy a perder recaudación tributaria. Pero era absolutamente indispensable la reformulación del sistema tributario de la ciudad. Tiene 180 tasas y contribuciones la ciudad de Neuquén. Ahora va a tener 45 menos a partir de que el proyecto de ordenanza ingrese en el Consejo Deliberante el próximo 15 de febrero, cuando se inicien las sesiones ordinarias. Y hay que continuar en esa tarea. Los sistemas tributarios tienen que ser más simples, más sencillos. Perdón, ¿se eliminan 45 tasas o son absorbidas por otros tributos? No, se eliminan. Se eliminan. ¿Y se eliminan por qué? ¿Por una decisión política de decir hay que dar un gesto también político en términos de flexibilizar o aliviar la carga fiscal? ¿Se eliminan porque resultan obsoletas? ¿Se eliminan porque ya estaban en desuso y era imposible cobrarlas? ¿Cuál es la razón de ser? Un poco de todo. Esto surge a partir de la iniciativa del intendente Mariano Gaido de crear un programa que se llama Muni Express. Ese programa intenta facilitar la vida de la gente, de los vecinos y de las vecinas. Hay indudablemente, vos decías recién, hay una cuestión de época, de desregulación, de simplificación del Estado, ¿no es cierto? Y en este sentido, la ciudad de Neuquén con este Muni Express lo que busca es justamente eso. Entonces, habrán visto lo de la licencia de conducir online para la renovación, la licencia comercial también a través de la página web, la emisión de los certificados, por ejemplo, de libre deuda, de patentes, también por la web, es decir, evitar que el ciudadano se traslade a la dependencia municipal y tenga que ir a varias ventanillas a hacer el mismo trámite. Y allí entonces, a partir de esa simplificación del trámite, de hacerle la vida más fácil a los vecinos y a las vecinas de la ciudad, surgió como una segunda etapa o complementaria de esta primera etapa de desregulación, de simplificación, la eliminación de 45 tasas. 45 tasas que afectan distintas actividades de la ciudad de Neuquén, deportivas, culturales, en definitiva 45 tasas que gravaban, por ejemplo, en una escuela el apeaje para el transporte escolar se cobraba. Entonces eso se va a dejar de cobrar. Digo una de las 45. Entonces vos decís, ¿y te afecta mucho? ¿Lo cobraba? Sí, la verdad que sí, que lo cobraba, pero bueno, ahora resulta relevante en el sistema tributario, en la recaudación. Lo cierto es que Neuquén tiene 5 tasas que son las que más recaudan y hay otras complementarias que son estas que recaudan, pero en menor medida. Por supuesto que las 5 centrales es como si vos afectaras el IVA o ganancias a nivel nacional, ¿no? Las 5 centrales son las que se mantienen, que es comercio, patente, retributivo, publicidad y propaganda
y cementerio, esas se mantienen y vos podés trabajar con el resto de las tasas y contribuciones. Eso es lo que estamos haciendo en esta primera etapa con las 45 eliminadas. Sí, 45 sobre un total de 100, De 180. de 180. Es decir, quedan otras 140. Sí, 135. 135 tasas. Pero recién decías, hay 5 que son importantes. Hay Exactamente. 130 que siguen sobrando. Sí, no es que sigan sobrando, sino que tienen un menor volumen al momento de estudiar, de analizar la recaudación tributaria total mensual que vos tenés. Lo que pasa es que hay tasas que, por ejemplo, una tasa que grava las paradas de los taxis. Entonces vos me decís, y es importante que la tengas, sí, porque eso regula, organiza en cierta manera. Que eso. Ahora, es para un determinado sector, no afecta al conjunto de la población. Entonces, bueno, hay que revisar, hay que continuar revisando el sistema tributario y ver de esas 135 o 130, si querés, sacando las 5 principales, cuáles se puede seguir eliminando o revisando o readecuando. ¿Y ya tenés una lista de esas 130? Sí, ya la estamos analizando. Sí. ¿Para hacer cuándo? En el transcurso de este año, esa es la idea. La idea es continuar en este programa Muni Express, sumando trámites en línea, evitando la presencialidad de las dependencias municipales y reformulando el sistema impositivo para hacerlo más simple, más fácil y con menor presión tributaria. Lo decías recién también, el comercio y la industria requiere una disminución de la presión tributaria de todos los niveles. Y está claro que el nivel municipal en términos impositivos es el de menor incidencia, ¿no es cierto? Una licencia comercial está en el orden del 0,80 al 1,2 por mes. Ingresos brutos están en el 3,5 al 5 y los impuestos nacionales, si vos sumás IVA, ganancias, bienes personales, impuesto al débito y al crédito, están en el 30, 35. Bueno, aún teniendo una incidencia baja de los tributos municipales, hay que seguir disminuyendo la presión tributaria, porque eso te va a permitir desarrollar la economía de la ciudad de Neuquén, crecer y al final esa recaudación que vos cedés, que yo te decía que son 1.000 millones de pesos, esa recaudación que uno en primera instancia deja de lado o deja de percibir, al final de la película, si la actividad económica repunta, bueno, los vas a terminar recaudando. Y a eso apuntamos, por eso se complementa con el habilita gratis, que no pagás licencia comercial por 6 meses, es decir, está dentro de una política tributaria que lleva adelante el intendente Mariano Gaido. Ahora, decías, esto se va a ver recién al final de la película. ¿Por qué? Porque esta eliminación implica resignar 1.000 millones Sí. De pesos, que dejaría de percibir la municipalidad, pero se compensaría con ese crecimiento Exacto. económico. Ahora, el final de la película ya se vio. O sea, la economía ha estado creciendo en Neuquén particularmente. Sí, está creciendo. Y sigue, y la perspectiva es de que siga creciendo. Totalmente. Es decir, esto no es una decisión que surge ahora para ver qué resultados tiene después, sino que es producto del resultado, digamos, de una evolución de la economía que ya se ha dado. Totalmente. El año pasado, 2024, se habilitaron en Neuquén 983 nuevas licencias comerciales. Nosotros aspiramos a que sea más este año 2025. En la comparativa entre las que se habilitaron y las que se dieron de baja. Tiene un neto de 750 más o menos. Se habilitaron 983, se bajaron 250. Es muy importante la actividad económica en Neuquén. Ahora bien, estas medidas se pueden tomar porque uno tiene un municipio ordenado desde el punto de vista fiscal. No lo podrías tomar si tuvieras un municipio endeudado o desequilibrado en términos fiscales. Se toman justamente, son medidas de relajación fiscal porque tenés posibilidad de hacerlo. Si no, sería imposible hacerlo. Ahora, tomás estas medidas aún asumiendo el costo fiscal, sabiendo que tenés ya una situación acomodada, ordenada en términos fiscales, financieros también, y eso se va a proyectar en un mayor crecimiento de la economía, aun cuando Neuquén crece muchísimo y se desarrolla. Pero hay que seguir contribuyendo desde el Estado a que el sector privado se desarrolle y crezca. De eso se trata este tipo de políticas. Vos sos economista, Sí. contador, especializado en temas económicos, pero más venís de la política y estás en la política. Sí. ¿Cuál es la lectura que podés hacer de política y de economía a la luz de este primer año de gestión que significó una ruptura en términos convencionales de cómo reaccionaba la política sobre la economía en nuestro país en las últimas décadas?
tenés una gestión a nivel nacional más dura, más inflexible en algunas temáticas, más anclada en determinado ideario, de cierta visión ideológica de cómo tiene que ser la economía. Bueno, este primer año de experiencia, ¿qué permite proyectar para el 2025 y hacia adelante? A nivel nacional, ¿me decís? Y con repercusión a nivel local. Acá. Bueno, a ver, es indudable que estamos ante un cambio no solo de época, sino de paradigma en términos económicos. A nivel nacional, efectivamente, tenemos un gobierno nacional que ha hecho un ajuste en las cuentas públicas que le significó pasar de tener déficit fiscal a tener superávit fiscal, que le permitió ir en un proceso de desinflación que no teníamos en la Argentina hace muchísimos años y que le permite tener variables macroeconómicas más acomodadas, ¿no es cierto? Pero eso tiene una contracara, tiene un lado B. Uno, a mí me parece el principal, es el proceso recesivo de la economía que se ha generado, es decir, una parálisis de la economía producto de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos. Es decir, bajó el consumo y el consumo es la primer variable que uno encuentra cuando analiza el Producto Bruto Interno de un país. Entonces, si vos cae el consumo, cae la demanda, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, salarios y jubilaciones fundamentalmente, obviamente eso produce un proceso recesivo. Y esa parálisis afecta, por supuesto, todos los niveles de la economía, no solo de los rubros del sector privado, sino que acá se afectó también mucho el sector público, porque la obra pública fundamentalmente fue paralizada a partir de la asunción del presidente Milei. Entonces, los fondos, ahora ya yendo a lo local, los fondos que provenían del Estado Nacional para la ciudad de Neuquén, para obra pública, desarrollo de infraestructura en los asentamientos, transporte público y otros, eso se paralizó. Con lo cual, los estados tuvieron que volverse más eficientes para poder llevar adelante sus planes de gobierno, tanto provincias como los municipios, ¿no? Algunos pudieron hacerlo y otros no. Ahora, ¿es un cambio de paradigma? Sí, porque Argentina, con este orden macroeconómico, implica que de mantenerlo, bueno, va a haber que pensar entonces quién va a desarrollar la obra pública, si es que va a haber o no va a haber. Hay que pensar cómo va a crecer la economía, si es que no tracciona el consumo interno. Es decir, hay que reformular ese tablero que es la economía en general, ¿no? En otro tiempo, en otro momento, no tan distante en el tiempo, uno podría llegar a decir, frente a esta realidad económica, con un dólar en los valores en los que está, con complicaciones para las economías regionales que miran el mercado exportador como su principal fuente generadora de oportunidades de colocación de la producción, bueno, la lógica es devaluación. Y ese concepto no está en la mira de esta gestión. No. Es más, ha dicho, tienen que bajar los precios. Entonces, frente a un escenario en donde Nación te está imponiendo al sector privado una baja de precios para acomodar la economía, a contrapelo de lo que se hizo históricamente, Así es. que fue devaluación. ¿Eso cómo repercute, digamos, en el Estado? Bueno, en principio hay que dejar en el claro, Estado municipal, quiero sí, decir, sí, ¿no? Hay que dejar claro que efectivamente el gobierno utiliza el anclaje del tipo de cambio para que la inflación continúe en el proceso de descenso, ¿no? Por eso ahora bajó el ritmo de devaluación al 1%, cuando aún la inflación se mantiene el 2.5, 2.7 como el último mes, digamos. Hay como un desbalance entre tasa de devaluación y la inflación. Por eso el atraso cambiario y la discusión que se da respecto al atraso cambiario. Si vos le preguntás a alguien que desarrolla una economía regional en nuestra región o en cualquiera del país, te va a decir que hay un atraso cambiario, efectivamente, porque Argentina se encareció en dólares, con lo cual competir en el mercado exterior, en las exportaciones, es dificilísimo. Brasil devaluó 24% su moneda en el año pasado, con lo cual es nuestro principal socio, competir ya no solo con Brasil, sino hacia afuera, es difícil. Ahora, ese anclaje del tipo de cambio le ha permitido al gobierno efectivamente entrar en un proceso de estabilización de los precios, relativamente, porque siguen corriendo al 2,5 mensual. Eso te da una inflación del 30-35 acumulado en el año, ¿no es cierto? Y ese aumento de precios, en particular, ahora vamos a lo local,
en particular en la obra pública te afecta, en la prestación de los servicios, recolección de residuos, transporte, te afecta porque te mueve la estructura de costos y vos no tenés mayores ingresos. ¿Está? Entonces ahí hay que ver cómo uno equilibra con este anclaje del tipo de cambio y una inflación que corre al 30% anual, hay que ver cómo uno equilibra para mantener el equilibrio fiscal y el equilibrio presupuestario y financiero. ¿Sos buen asador? Más o menos. Más o menos. ¿Algún corte para la parrilla que te seduzca? Asado, vacío. Entraña es un corte muy apetecible porque Sí. es muy tierno, muy blando. Sí. Días pasados averiguo el precio de entraña aquí, 14, 15 mil pesos Sí, el kilo. el kilo. 6.000 en San Luis. Claro. Un amigo con el que jugamos al fútbol el otro día me dice, se me rompió el cargador del celular, fui y compré uno, 35.000. Lo pagué acá. Sí. Como tiene empresas en La Pampa y se había olvidado del cargador, que dice, voy a conseguir otro. Fue a la casa de accesorios y consiguió el mismo por 9.000. Acá lo había pagado 35.000. ¿Cómo se puede hablar de economía con semejante disparidad de precios entre esta región y el resto del país? Y es difícil. Se producen esas disparidades, la verdad que muchas veces injustificadas. Otras, uno puede pensar... Yo no quiero hacer de estos dos traslado. datos anecdóticos un dato por supuesto. estadístico. No. Está bien, pero sirve como muestreo. Efectivamente, en la Argentina hay una disparidad de precios significativa. Yo creo que tiene que ver con las estructuras de costos y algunos márgenes de rentabilidad excesivos y la falta de control sobre los mismos. Hay una concentración de la oferta de bienes y servicios en la economía argentina de hace muchas décadas que ha distorsionado mucho los precios relativos de la economía. No justifica capaz estas diferencias tan significativas, ¿no es cierto? Sobre todo en distintas regiones del país. Pero me parece que a la Argentina le falta una revisión de la estructura de costos para ver cuál es el verdadero precio de las cosas. Viste que acá uno no sabe muy bien cuánto vale. Lo mismo los servicios. Te viene a prestar un servicio a alguien, un plomero, un gasista, un oficio, y no sabes bien cuánto cuesta. ¿Viste? No está bien valorizado, no está bien determinado. La mayoría de los países tienen una estructura de costo que no se mueve mucho. Se puede mover más 1 o 2%, pero no más que eso. En la Argentina hay una disparidad enorme, me parece que tiene que ver con la concentración de la oferta y esa falta de control, a mi criterio, de esas estructuras de costos. Y eso lo tiene que hacer la Secretaría de Comercio. Lo que pasa es que, bueno, estamos justamente en este cambio de paradigma ante un gobierno nacional que no le gustaría mucho establecer, no digo fijar precios ni establecer precios máximos, no digo eso, porque eso fracasó históricamente, ¿no? Pero sí digo, en cierta manera, que un organismo de control revise esta disparidad que se produce de precios dentro de la propia Argentina. No hay mucho argumento válido para sostener esa diferencia de precios. Las gestiones, y la última pregunta, y me están apurando acá, me están corriendo con el minutero. Las gestiones públicas, municipal, quizás la provincial u otras municipales, ¿están viendo con qué ojos este cambio de paradigma, este cambio de época, con la necesidad de acomodarse a los nuevos tiempos? Sí, sin duda. O con una mirada crítica diciendo, bueno, esto es transitivo, esto es transitorio. No. Yo creo que todo el mundo, todos los estados subnacionales, provinciales y municipales se están adaptando a este nuevo paradigma. Más allá de que uno puede estar a favor o en contra o más o menos, hay que adaptarse, Agustín. Hay que adaptarse, hay que gestionar, hay que ser más eficiente en la gestión del Estado, hay que acompañar al sector privado, hay que eficientizar el gasto y las inversiones. Yo creo que todo el mundo está haciendo eso. Todo el mundo está organizando y reorganizando el Estado, las cuentas del Estado, y a partir de ahí redistribuyendo esos recursos de forma más eficiente de lo que lo venía haciendo. Hay municipios que están ordenados hace muchos años. Neuquén está ordenado hace muchísimos años. Eso es una ventaja. Habrá otros municipios que no pueden hacer lo mismo o que están endeudados. Neuquén no tiene deuda. Las provincias lo mismo. Hay provincias que tienen
ventajas comparativas respecto de otras y otras deberán hacer mejor los deberes. Gracias por estos minutos, Fernando. Gracias, Agustín. Fernando Spolianqui con nosotros aquí en Panorama. Cuando volvamos vamos a hablar de la asunción de Trump, la presencia de Milei allá, lo que esto significa para la Argentina y también cómo está el panorama político aquí en la región. Después de la pausa.